Gracias, presidenta. Señorías, vamos a votar favorablemente esta PNL después de haber negociado algunos puntos que parecían fundamentales y que el Partido Socialista ha aceptado. Agradezco la buena disposición de Mónica González. Y, bueno, eran unos puntos que el PSOE aceptó y que Ciudadanos hasta ayer por la tarde también había aceptado. Hoy, esta mañana, había cambiado de posición. Creo que las enmiendas presentadas habían mejorado mucho la PNL original y esta mañana pues, nos hemos encontrado que Ciudadanos pues, no estaba de acuerdo, creo que van a abstenerse, porque nos decían que no habíamos hablado bastante con las asociaciones y que no había estudios bastante. Bueno, la verdad es que llevamos días hablando con las asociaciones y que la transaccional que hemos presentado era una transaccional de máximos, con lo que ninguna asociación podía estar en desacuerdo, ¿no? En todo caso, nuestra propuesta, y desde el principio, iba en el sentido de defender que una tarifa de transportes, que un título de transporte con una tarifa plana y barata tenía que estar desvinculada de la renta. Ese ha sido el sentido de nuestra enmienda y lo que hemos defendido todo el rato, ¿no? Era lo más importante, porque realmente en el caso de la diversidad funcional no estamos hablando de ayudas, estamos hablando de acciones positivas que se exigen para compensar una discriminación estructural y permanente. Y las acciones positivas que haya que tomar para revertir una situación de desigualdad estructural y permanente, señorías, hay que entenderlas como derechos subjetivos y no como caridad, ayudas o beneficios personales. No se trata aquí de ayudar a las personas más vulnerables económicamente. Si se quiere hacer una tarifa plana para las personas con pocos recursos, pues lo encontraremos muy justo y votaremos a favor, pero no es de lo que estamos hablando. Aquí de lo que se trata es de que las personas con diversidad funcional podamos ejercer derechos y libertades sin discriminación alguna. La discriminación positiva se da precisamente cuando se reconoce una situación de discriminación estructural y permanente que se trata de compensar precisamente mediante ciertas ventajas. Discriminación estructural y persistente que afecta a todas las personas con diversidad funcional, sea cual sea su renta. Por eso, señoría, la discriminación positiva a favor de las mujeres no depende de la renta. Aquella que se decida para las minorías étnicas en países donde estas minorías estén discriminadas o sufran discriminación no depende de la renta. Les recuerdo que los jubilados tienen un abono transportes que no depende de la renta, que los jóvenes tienen un abono joven que no depende de la renta. Cuando una persona tiene una discapacidad, toda su vida se ve afectada, independientemente de la renta. Y se ve afectada de muy diversas maneras, pero también, y de manera inevitable, económicamente. Esto no quiere decir que todas las personas con diversidad funcional sean personas que no pueden pagar el título de transporte, sino que todas las personas con diversidad funcional estamos discriminadas, también económicamente, con respecto a las personas sin discapacidad. Y esto es lo que se pretende compensar cuando determinados servicios se nos ofrecen gratuitamente o más baratos. Una persona con diversidad funcional, señorías, desde la infancia, va a requerir tratamientos, aparatos, adaptaciones importantes en vivienda, en coche, ascensores, gastos de todo tipo, ropa, transporte, ocio, asistentes personales, ayudas, terapias, cuestiones que van a afectar a cualquier renta familiar o personal. El informe Olivenza de 2014 del Observatorio Estatal de la Discapacidad recoge que los españoles y españolas con diversidad funcional tienen una desventaja económica del 33% con respecto a la población en general. El copago sanitario, el copago en la atención a la dependencia, los recortes, señoría, la injusticia de los copagos, el vaciamiento de la ley de dependencia han supuesto un incremento medio del 50% en el coste de los cuidados que necesitamos, así como en el precio de los aparatos ortoprotésicos. En total, un incremento de entre un 30 y un 70% de los gastos de las familias con miembros con diversidad funcional. Y este gasto se produce en personas que ya estamos previamente en una situación de falta de derechos que no es solo material. Partimos de una situación muy desventajosa en la que sufrimos discriminaciones en la escuela, en el acceso a la universidad, en el mundo laboral. Son discriminaciones materiales y sociales que harán que nuestras expectativas salariales, nuestras expectativas vitales de jubilación, pensiones, etcétera, no sean comparables en promedio con las de las personas sin discapacidad. Nuestros salarios son hasta 2.500 euros anuales inferiores a los de una persona sin discapacidad del mismo nivel educativo o en la misma categoría laboral.
Y todo esto, señorías, no depende de nuestras capacidades, de nuestra predisposición, de nuestra voluntad o de nuestro trabajo, sino de vivir en un entorno permanentemente hostil, inaccesible, discriminatorio y que no permite el pleno ejercicio de nuestros derechos. Esta discriminación, que como digo es económica, cultural, laboral, social, simbólica, es estructural, es permanente y debido a ello se han ido aprobando medidas de discriminación positiva que se consideran derechos subjetivos y que no dependen de la renta o que no dependían en la progresión que llevábamos en España y en toda Europa y que es la correcta. Por eso yo, señorías, con un 33% de discapacidad, que por cierto ahora seguramente no conseguiría, y con una renta buena, yo no pago impuesto de circulación, no pago la tarjeta de aparcamiento en la zona SER, no pago la matrícula de la universidad, ni la matrícula en las escuelas municipales, ni pago en las piscinas, ni en los polideportivos, ni en los parques de atracciones, ni pago la entrada a museos. Y todo esto no depende de la renta. Y todo esto, además, no compensa la discriminación previa, como demuestran las cifras de pobreza, de desempleo, de salarios, de estudios universitarios. Aquí no hablamos, no me lo digan después, aquí no estamos hablando del gratis total. Eso es un insulto para nosotras y nosotros. Para nosotros y nosotras nada es gratis. Por el contrario, todo es muy caro. Y por eso, porque pagamos con creces vivir en una sociedad que no nos deja disfrutar de derechos y libertades en igualdad, es por lo que cualquier compensación en este sentido tiene que ser considerada un derecho subjetivo independiente de la renta. Y hay que avanzar por ahí, que es por otra parte, y como digo, el camino que se ha venido recorriendo hasta ahora. Reconocimiento de derechos subjetivos. Todo lo que no sea esto es injusto, es un retroceso y no es lo que necesitamos. Una tarifa plana, barata para el transporte y para todas las personas con diversidad funcional es mucho menos de lo que exigimos y merecemos. Y ni siquiera esto, señorías, la bancada aquí de la derecha nos lo va a aceptar. Los copagos, el vaciamiento de la ley de dependencia, el catálogo de productos ortoprotésicos, todo esto ha sido un tsunami de injusticia para las personas con diversidad funcional. Y ahora sé que ustedes me contarán, me lo va a negar y me va a decir que me va a contar el cuento del paraíso madrileño, en el que, para las personas con discapacidad, en el que todo es gratis, ¿no? Y los árboles manan leche y miel. Pero ustedes siguen sin cumplir las leyes de accesibilidad en metro. Y yo diría que qué menos que una tarifa plana, barata, para que el transporte sea accesible y sea fácil de usar para todas las personas con discapacidad. Personas que desde que nacemos, señorías, lo tenemos todo en contra. Pues ni con eso, señorías, ni con eso aceptan ustedes esta mínima ventaja. Muchas gracias.